Buenos días, mi nombre es Cristian Hernández, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el noveno trimestre. Y hoy traigo una video presentación en la cual voy a estar hablando sobre la semiótica audiovisual cinematográfica. Empezamos. En primer lugar, definiremos qué es la semiótica audiovisual cinematográfica. Leyendo las diapositivas dice que es alusiva al énfasis otorgado en el lenguaje cinematográfico. Esta va específicamente, o mejor dicho, implícitamente incluida dentro de los elementos básicos de toda producción audiovisual. En este caso, la imagen, el sonido, la puesta en escena, la edición y la narración, entre muchos otros, porque todos estos tienen subcategorías. Luego está qué es la comprensión de los diferentes códigos que configuran el discurso fílmico. ¿Y qué configura el discurso fílmico? Los planos, la iluminación, las paletas de colores, los movimientos de cámara e incluso la escenografía que hace parte de la obra. Continuamos con la estética en el cine. Esta dice desde una perspectiva conceptual general que la estética proviene de la corriente filosófica que estudia lo que se considera hermoso. Claro está que este término también se puede dividir en el estudio de experiencias, juicios y modelos estéticos sin ser jerarquizados. ¿Qué quiere decir sin ser jerarquizados? Que no nos ponemos a enfocarnos en cánones de belleza, sino en todo lo que se considera estético o visualmente llamativo en algo. Por ejemplo, hay estéticas más oscuras, estéticas más suaves, estéticas más amigables, estéticas más rudas, y cada una se considera de igual manera una estética. Es decir, que no necesariamente tiene que trascender en la belleza. El cine está lleno de estéticas memorables. Lo podemos ver en películas de terror, suspenso, románticas, etcétera, cuyo objetivo es crear un espacio donde las emociones y los sentimientos fluyan acorde a estas estéticas, siendo la plataforma cinematográfica una de las más complejas y completas que existen, haciéndolo un factor importante y recurrente dentro de la narrativa y dentro del aspecto semiótico o el análisis semiótico de la misma. Teniendo una perspectiva general de la estética, ahora pasamos a los campos estéticos. Aquí vamos a estar hablando más detalladamente sobre diversos aspectos que evocan o que están dentro de la estética. En este caso, el primero es el color. Dice que el color es el elemento o uno de los recursos más utilizados, no solo en el cine, sino en el arte en general. Sabemos que los colores nos especifican o nos pueden generar emociones a nosotros, a los espectadores, a la vez que representa un cambio emocional en el personaje o trama de la historia. Podemos verlo cuando los colores son más apagados, cuando los colores son mucho más alegres. Eso nos genera en nuestro subconsciente un estado en el cual podemos asociar esos cambios de color, brillo, contraste, saturación como un estado anímico o como algo que se quiere transmitir mediante ese recurso. Asimismo, puede darle carácter al personaje y ser parte de lo que lo identifica. Si el personaje es más rudo, por lo general sus tomas o sus escenas van a ser más oscuras. Si el personaje es mucho más amigable, sus escenas van a ser mucho más nítidas, mucho más vibrantes. Asimismo, también el tono de los colores puede representar lo que es los cambios de temperatura. Tonos más cálidos representan mayor vitalidad, mayor fuerza. En cambio, tonos más fríos también representan un estado más de aletargamiento, estados más lentos. Seguimos con la iluminación. La iluminación puede llegar a ser el elemento más importante en la producción o grabación de una producción audiovisual. En el cine, televisión, medios digitales, en cualquier tipo de producción, la iluminación es necesaria, ya que sin luz no puede existir el cine. La iluminación puede cambiar completamente la imagen en un espacio o individuo, ya que aunque no lo parezca, la iluminación puede hacer que las dimensiones de una habitación se vean mucho más diferentes que
las características de un personaje sean mucho más marcadas, puede añadir o quitar edad en una persona. En realidad, la luz juega un rol muchísimo más importante que cualquier otro elemento. Esta crea profundidad, lo que vengo hablando, y superficiabilidad. Además, agrega seriedad a las escenas y los ayuda a darle un aspecto emocional a la trama que se desea plasmar. Lo que estaba hablando anteriormente, escenas más serias por lo general van a tener una iluminación más tenue. En cambio, momentos de emoción o alegría tendrán iluminación mucho más vibrante. Seguimos con el tercer campo estético en el cine, en este caso la composición. Dice que los elementos que conforman un escenario son aquellos a los que se les refiere como composición. Estos dicen o hacen que la toma sea armoniosa y visualmente atractiva. No solo se trata de grabar al sujeto en un escenario, esto comprende la disposición de artículos, objetos y componentes no tangibles. Son técnicas como la regla de los tercios o el determinar un punto de enfoque lo que hacen posible una composición equilibrada. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay infinidad de recursos y la composición no solamente se trata de todo lo que caracteriza a un escenario, lo que habla en el primer párrafo. También trata sobre la manera en cómo se compone la imagen en el momento de grabarla, ya sea utilizando regla de los tercios o redirigiendo la imagen de las personas, porque es que todo tiene una ciencia, no solamente es grabar y ya, todo tiene un propósito y la composición entra en los planos cinematográficos. Seguimos con el vestuario. El vestuario tiene la función comunicativa más sutil de los campos estéticos. Tal vez por eso es uno de los que menos se habla o uno de los más infravalorados. Esta transmite información y establece una comunicación sutil con el espectador, un lazo de información muy delicado, pero que es sumamente fuerte, demostrando que elementos como el tiempo, espacio, contexto cultural y social, y emociones, actitudes o eventos que pudieron haber pasado, entre otras cosas, se pueden comunicar mediante la ropa. Así es como vemos personajes caracterizados en diferentes épocas, estilos y también de acordes a sus personalidades. Todo esto lo cumple el vestuario o el diseño de vestuario. Por eso es tan importante a pesar de ser uno de los campos estéticos más infravalorados. Y finalmente cerramos esta sección con la escenografía. La escenografía es el arte de plasmar situaciones, escenarios o espacios con elementos históricos o contextuales, acordes a las necesidades del filme. Es el arte de la escenografía. Porque es un arte, porque para transformar un espacio en lo que se necesita para cierta producción es un completo proceso para llevarlo a cabo. Esto va desde el concepto creativo hasta la preparación de elementos necesarios para anexar a la puesta en escena, la creación o selección de espacios y de utilería práctica para las escenas y todo pequeño elemento que caracteriza y tiene peso en el lenguaje visual, estético y funcional de la historia. Aquí entran en juego aquellos elementos de utilería, como cuando vemos en las películas, cuando hay una escena de pelea y se rompe una botella. Todo eso son elementos de utilería que claramente no van a lastimar a los actores, pero el departamento de escenografía y producción es el encargado de que todo esto salga como tiene que salir y tener los elementos necesarios para recrear y dar a conocer o lograr plasmar en pantalla mensaje cinematográfico. Este básicamente es el alma. Esta comprende la sustancia de la historia en cualquier obra o contenido audiovisual. El medio mediante el cual la historia se comprende, se analiza y se representa en cada individuo. Los objetivos del mensaje cinematográfico es mostrar la historia y lograr que los espectadores la entiendan y se identifiquen con los personajes. Y además
También incluye el transmitir un determinado estado emocional y unas sensaciones deliberadamente buscadas. ¿A qué se refiere con deliberadamente buscadas? Que todo lo que se plasma en pantalla es planeado desde mucho antes de siquiera pensar en grabarlo. Así que todo lo que sentimos al momento de visualizar una película, una serie, un video musical, un cortometraje, todo eso es planeado porque es lo que el guionista o el director busca transmitir. Él modifica o formula lo que viene siendo esto, el mensaje cinematográfico, lo que la persona va a recibir y la manera en cómo la persona va a interpretar lo que ve en pantalla. Aquí está mostrando la historia, como lo dice en el primer objetivo, y logra que los espectadores la entiendan y se identifiquen con los personajes, generando un estado de empatía hacia los mismos. Y de esta forma pasamos a los códigos cinematográficos. En primer lugar están los códigos visuales. La observación básica de una película es una lengua por sí misma. Estamos leyendo imágenes, estamos tratando de interpretar lo que estamos viendo, que si es ejecutado de la mejor manera, claramente cada persona lo va a entender. Puede que a su manera, pero la idea es que todos tengan un mismo enfoque o una misma percepción. Y esto se logra con una buena ejecución de las ideas. Es un constante e inconsciente trabajo de reconocimiento. Claramente siempre vamos a estar en ese proceso de identificación con el personaje, tratando de entender su historia y lo que trata de comunicar. Los esquemas visuales se pueden desarrollar en tres subcategorías. De iconicidad, que son aquellos que nos ayudan o que, mejor dicho, podemos identificar de cierta forma o que nos recuerdan a algo, por ejemplo, algún símbolo en específico, algún icono, por eso se llama de iconicidad. El segundo es de fotograficidad y el tercero de movilidad. Pasamos a los códigos sonoros. La imagen no es lo mismo sin sonido. Este compone, o está compuesto, mejor dicho, de partículas o instantes sonoros que permiten al espectador identificarse intelectual y efectivamente con ellos. ¿Qué pasa? Una imagen no va a tener el mismo impacto que verlo con algún sonido. La musicalización, la forma de hablar de los personajes, todas esas emociones, a pesar de que las podemos captar a simple vista, necesitamos oírlas para conectar aún más con ellas. Y para esto existe una clasificación para los códigos sonoros presentes en una producción, que son tres. Voz in, diegética. ¿Qué quiere decir esto? La voz in es la voz que podemos ver, que podemos ver a la persona que está hablando. Un ejemplo, en la imagen en pantalla podemos ver como una persona modula su voz y habla mientras escuchamos lo que dice. Diegética significa que sabemos aquello o que conocemos lo que está generando ese ruido. Voz off diegética es que conocemos lo que está generando ese ruido, pero no vemos lo que está produciéndolo. Es como cuando hay dos personas hablando y solamente podemos ver a una mientras la otra se sobreentiende que está en el lugar, sabemos quién es, pero no la podemos visualizar. Esa vendría siendo la voz off, la de esa persona. Y luego está la voz over o no diegética. Aquí no sabemos qué la produce, simplemente sabemos que existe, pero no la podemos ni ver ni sabemos qué la está originando. Esto puede ser, por ejemplo, musicalización de fondo en un video musical o musicalización de fondo en un reel de Instagram. No es algo o no podemos visualizar qué produce ese sonido, pero sabemos que existe, lo podemos escuchar y forma parte de la producción. Y para finalizar esta sección tenemos los códigos cinematográficos narrativos. Estos son aquellos que vamos a explicar a continuación.
El primero, estructura de 3 actos. Que caracteriza a los códigos cinematográficos narrativos, que ellos nos ayudan a dar una estructura, a dar el esqueleto narrativo de una historia. Al narrar algo, obviamente hay un inicio, un desarrollo y un final, porque estamos contando una historia. Entonces, ¿qué empieza con el planteamiento? ¿Quiénes son las personas que integran la historia? ¿Qué sucede o qué es lo que rodea o el contexto que hay alrededor de estos personajes? Luego está el desarrollo, que el desarrollo es básicamente todo el proceso de la historia con su clímax, con sus giros en la trama, plot twist, cantidad de cosas. Y luego la resolución, que es cuando se resuelve el conflicto, se empeora el conflicto o simplemente llegamos al final de la historia. No necesariamente los finales son cerrados. Muchas veces estos pueden ser abiertos. Luego están los arquetipos de personajes. ¿Qué son arquetipos? Son aquellas categorías que le damos a las personas acordes a su papel dentro de la historia. Está el héroe, que es la persona que salva, o mejor dicho, el protagonista o la persona buena dentro de la historia. Luego está el mentor, que es quien apoya al héroe y quien le explica o le enseña en el proceso. Luego está el villano, que es el antagonista de la historia, eh, entre otros. Hay muchos tipos de arquetipos, pero estos son los más comunes. Luego está la trama principal y subtramas. Trama principal es básicamente la línea específica o general o la inicial ante la cual se mueve la historia. Y subtramas son las historias de personajes secundarios o historias de incluso personajes principales, pero mucho más separadas de la línea principal o de la trama principal. Y luego están los conflictos internos y externos. Con internos me refiero a los conflictos de la línea principal y externos conflictos de líneas adyacentes o líneas secundarias. Luego está el narrador, que los narradores pueden ser de diferentes tipos en una historia. Primero está el narrador omnisciente, que es aquel que conoce todos los detalles de los individuos, conoce la historia y básicamente se dirige principalmente a la persona, al espectador, al que visualiza la producción. Luego está el narrador en primera persona y luego está el narrador en tercera persona limitada. Este tercera persona no conoce, o mejor dicho, no sabe los detalles de todos los personajes. Simplemente es la narración de alguien externo o de una persona más secundaria desde su punto de vista. Sin embargo, no conoce los personajes y no sabe detalles específicos de cada uno de ellos. Y luego están los flashbacks y forwards y flash forwards. Flashbacks son aquellos vistazos hacia atrás y flash forwards son aquellos vistazos hacia cosas que van a acontecer en el futuro. Hay muchos más tipos de códigos cinematográficos narrativos, sin embargo, señalé solamente aquellos que consideré los más importantes o más representativos, o mejor dicho, aquellos con los cuales cualquiera que vea este video los podrá entender o los podrá asociar a conocimientos previos. Continuamos con las partes de una película. Aquí recae en la estructura dramática del cine. Se va a repetir muchas cosas de lo que dije anteriormente en los códigos narrativos, pero básicamente es lo mismo. Esto se puede referenciar con un manual de escritura y dirección gramatical muy sencillo. Hay muchos, pero elegí el más sencillo para que se pudiera entender, el cual es la pirámide de Freytag. Esta dispone de 5 niveles, los cuales son los siguientes. El primero, exposición. Aquí exponen, como dice su nombre, a los personajes, a lo que hacen, a qué se dedican, quiénes son en general y qué, coloquialmente diciéndolo, qué pito toca dentro de la historia. Luego está la acción ascendente, que es cuando las cosas empiezan a tomar su forma, cuando se empieza a ver acción, como lo dice su nombre. Em, y luego llegamos a la parte del clímax, que es el tercer punto. El clímax es básicamente el momento en el que sucede la mayor acción dentro de la trama. Es cuando llegamos al punto máximo
en el que todos los acontecimientos o todo lo que se vino viendo en la acción ascendente toma sentido, las piezas se unen y se forma lo que es la, el reconocimiento de qué es lo que sucedió, por qué sucedieron las cosas y todo toma mucho más sentido. De cuarto lugar está la acción descendente, las cosas empiezan a calmarse, la historia claramente no puede pasar del clímax a la resolución, o al menos no debería hacerlo, pero la acción descendente es como esa transición o ese proceso de relax en el que van desde el punto máximo hasta el momento final, que puede ser también alto como el clímax o ser mucho más relajado. Y entonces eso se cataloga en el quinto punto de la pirámide de Freytag, que es el denouement o comedia, resolución o catástrofe. En la parte de comedia, claramente pues habrán historias en las cuales los finales sean chistosos, historias en las cuales los finales sean felices, como en la resolución, o que terminen en una catástrofe, sean tristes. Las historias, hay infinidad de posibilidades para finalizar una historia y como decía, también pueden haber finales abiertos, finales cerrados, inconclusos, pero todo queda a elección de la persona que crea esta producción. Y para no alargar más el video, aquí dejo mis conclusiones. Se puede pausar el video y las podrás leer una a una. Cada una trata, cada párrafo trata sobre algún punto en específico que traté a lo largo de la video presentación. Así que dejo esto por acá. También dejo mis referencias electrónicas en el documento de Word en el cual se encontró el link para visualizar el video. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias por ver.